Hola mi familia hermosa, bendiciones, ¿cómo están todos? Queremos seguir creciendo en vida, queremos que cada uno de nosotros pueda seguir siendo lleno del Espíritu del Padre Celestial y que espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación venga sobre cada uno de nosotros para que su luz nos alumbre por completo, para que podamos ver todo el panorama completo desde la perspectiva del Padre. Si no has visto el video anterior, te invito a que lo veas porque Él nos está llamando a subir y a ver desde lo alto, en este tiempo precioso en el que quizá hay muchas cosas sucediendo alrededor y hay mucho ruido. Él nos está invitando a ver desde su perspectiva. Y quiero hablarles hoy de algo bastante importante que el Padre Celestial ha estado tratando con cada uno de nosotros y tiene que ver con su voz, con su instrucción, con lo que Él nos ha dicho. Y para eso vamos a ir a una historia particular en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, donde David, recordemos que el arca fue tomada por los filisteos. Y entonces, como fue tomada por los filisteos, ya tenía mucho tiempo por allá, y David dice, bueno, pues hay que recuperar el arca, ya él es rey, tiene que recuperar el arca. Entonces se dirige hasta allá, dice que tomó consejo de los capitanes. Yo te lo voy a parafrasear, pero tú lo vas a leer con calmita desde el Primera de Crónicas 13 hasta el 16. Y tú te vas a dar cuenta que David dice que tomó consejo de los capitanes y decidieron, bueno, sí, vamos a ir a buscar el arca, pero olvidaron una instrucción particular. Esta instrucción particular la encontramos en Números capítulo 4, versos del 5 al 8. Y es cuando el Padre le habla a los levitas, les está asignando las tareas y les dice, cuando haya que mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Muy importante. Hay una forma que el Señor estableció para que el arca fuese transportada y tenían que ser los levitas. ¿Qué pasa? Que a David se le ocurre, bueno, vamos a hacerlo, nos pusimos de acuerdo aquí con los capitanes, recibo consejo, bueno, los que están conmigo, mis valientes, vámonos a buscar el arca. Y se van y vamos a leer acá en la historia, por ejemplo, que Abinadab, de la casa de Abinadab, ok, un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro donde iba el arca. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y se encendió el furor del Señor y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de todos. Entonces, ¿qué pasa? Primero hay una instrucción en la que había que permanecer. No eran valientes, digamos, los militares de la época, los encargados de transportar el arca. Para su pueblo, el Señor había establecido una forma específica en que fuese trasladado aquello que contenía y representaba su presencia entre los hombres, lo cual era el arca. Y ellos se buscaron una forma humana de hacerlo, pero había una instrucción previa, hay una instrucción de cómo hacerlo. Entonces, fíjense un detalle también bastante importante. Dice que los bueyes tropezaban, pero no dice la escritura que el arca se iba a caer. Nosotros tendemos a inferir cosas. Y USA, seguramente están tropezando los bueyes, se va a caer el arca. Tendemos a hacer lo mismo, a reaccionar en la carne. Olvidamos la instrucción previa. Olvidamos lo que el Padre nos habló en primera instancia. Y además
reaccionamos de forma visceral, reaccionamos en la carne. ¿Ustedes creen que si vemos que algo se va a caer y estamos allí para tomarlo, está mal? ¿Verdad que no está mal? Y uno generalmente ve la historia y dice, pero ¿cuál es el problema con que Usa lo haya hecho? Es que el punto de partida estuvo mal. No eran ellos los encargados de transportar el arca. Empezando por allí. Después el arca no se iba a caer, pero él tuvo esa inclinación y nosotros generalmente actuamos así. En nuestra carne creemos que algo va a pasar y lo quiero detener, quiero tener el control. Y eso, amigos míos, cuando dejamos de depender de la instrucción del Espíritu, aunque parezca extremista, aunque parezca, es que eso es lo lógico que tengo que hacer, a veces nuestra lógica está peleada con la voluntad del Padre y tenemos que depender de ella, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que su voz nos dirija, que su voz esté constantemente hablándonos y que nos mantengamos en la mente del Mesías para tener claridad en esa instrucción que Él nos está dando. Es sumamente necesario que lo entendamos. ¿Qué pasa? Después de que muere Usa, ok, el arca se queda en casa de Obed-Edom, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 14. Y en el capítulo 15 vamos a ver que David dice, bueno, erramos. Vamos a ver cómo lo dice en el versículo, en el capítulo 15 de las Escrituras. Dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente. Ah, lo entendí. Ya vi que metí la pata, que perdimos a Usa, porque no era la forma. Y entonces ahora sí empieza a hacer las cosas bien y llama a todo el pueblo, llama a los levitas, ustedes son los encargados de hacer esto, y estableció compañías, cantores, gente, músicos, para hacerlo conforme a la instrucción del Padre Celestial. ¿Y qué pasó? El arca fue llevada. Fíjense algo particular. Una pregunta que generalmente está y que decidimos, bueno, Dios es soberano, Él sabrá por qué lo hace, pero que es válida. Porque si los filisteos robaron el arca, la tomaron, la tuvieron durante mucho tiempo, sabemos que el dios Dagón, la imagen del dios Dagón que ellos tenían, se postró delante del arca, pero ellos la tocaron, ellos la transportaron, ellos la trasladaron, porque a ellos no les pasó nada. Empezaron a salirles tumores a la gente que estaba del pueblo, porque el arca estaba presente, ocurría una maldición general. Pero ¿por qué no murieron por tocarla? Ellos no eran puros, no eran parte del pacto. ¿Qué pasó? Pues resulta que hay instrucciones particulares y la nación de Israel era la encargada de transportar la gloria de Dios, de transportar el arca, de permanecer bajo el pacto y la ley que el Padre Celestial había establecido. Porque Él primero nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos muestra esto es lo que hay que hacer. En algunos casos no, en algunos casos obedece y listo. Pero si ya te ha hablado, si ya te ha mostrado qué es lo que tienes que hacer, no te comportes como alguien que no ha escuchado su voz y que no tiene ni idea de lo que el Padre Celestial ha hablado, sino toma su instrucción, abrázala y permanece en ella. Entonces podemos recordar otra historia en donde tenemos un profeta joven que recibe una instrucción de parte del Señor para que vaya y lo acompaña con señales y prodigios y que quiebre un altar, y el Señor está con él, pero le da una instrucción, le dice, no regreses por el mismo camino, no comas, no recibas nada de lo que te ofrezcan, y el rey le ofrece banquete y el joven recuerda la instrucción de Dios, pero en el camino se encuentra con un profeta que tiene experiencia, que sabe lo que hace,
Y el profeta lo invita a comer y cambia la instrucción. Pero es un profeta. ¿Cómo no se va a ¿Cómo se va a equivocar el profeta? Él es el que me está diciendo que coma, que esté con él. Y en lo que emprende el camino de vuelta, ¿qué pasó? Se encontró con un león y se lo comió. Nosotros, el león lo mató. Nosotros no queremos ser comidos por leones, pero generalmente nos estamos exponiendo. Porque funcionamos en la mente natural. Funcionamos todavía muy en la carne. Y creemos que hay instrucciones que son extremistas y que, bueno, mejor lo hacemos de esta forma. O las olvidamos en el camino. Y esa es la razón por la cual necesitamos prestar atención, hacer Shema, prestar atención, que nuestro oído, nuestra mente permanezca en el Espíritu. Y vamos a ver en palabras de nuestro Mesías Yeshua, cuando en Juan capítulo 14 le habla a sus discípulos de que él se iría, pero que enviaría otro consolador y que era necesario que esto ocurriera porque ya no solo estará con vosotros, sino que estará en vosotros, estará en ustedes. Mi espíritu, el espíritu del Padre. Entonces, él les está diciendo ahí a los discípulos, los está consolando, ¿verdad? Porque les está hablando de su partida. Yo creo que no debió ser nada fácil. Si para nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, obedecer a las instrucciones no es sencillo porque continuamos operando en la mente natural, cuánto más para ellos que todavía no tenían dentro, no había un nuevo nacimiento todavía. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice el libro de Juan capítulo 14, versos del 20 al 21, que Yeshua les está hablando de esto y les dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos, yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos, si yo estoy en ustedes, ustedes tienen mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amar al Padre Celestial es igual a permanecer en su instrucción, pero no hay tal cosa como permanezco en tu instrucción si no conozco la instrucción. Es sencillo, familia, es sencillo entender que permanecer en el Mesías implica una mente que le obedece. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: y aunque hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor de nuestra salvación. Y él, como el Dios vivo, 100% hombre, vino a padecer y aprender obediencia, para desde su aprendizaje hacerse un espíritu, vencer a la muerte, producir en nosotros un nuevo nacimiento y que ahora le podamos obedecer, porque el obediente es Él en nosotros. Y el Hijo oye y atiende la voz del Padre. Pero veamos algo, y con esto cerramos, que es bastante importante. Primera de Corintios capítulo 10, verso 5 dice, Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? La instrucción del Padre es esta. No, David, no se te ocurran nuevas ideas. La instrucción del Padre es que los levitas
coloquen las varas en los anillos que están en el arca y ellos la trasladen, no son bueyes los que la van a trasladar. No, mi amor, no es de esa forma como se hace. Hay una forma, el Padre la conoce. ¿Cuál es, Señor? Muéstrame. Quiero caminar en tu instrucción. Y entonces se van a empezar a levantar argumentos. ¿Qué era lo más sencillo para David? Bueno, pero ya va, la gente con la que yo cuento es esta. Era más fácil mandar a su milicia que mandar a empezar a reunir el pueblo y todo este trabajo que costó. Era mucho más sencillo. Y nuestra tendencia como naturaleza caída es lo que es fácil, lo que es rápido, lo que me sirve ahorita. Porque estamos constantemente en una lucha contra el tiempo, sin entender que somos eternos y que el Padre Celestial no tiene apuros porque Él nos ve desde la eternidad y está tratando con nosotros a través del padecimiento, produciendo obediencia. Y tendemos a huir al dolor cuando ese padecimiento está produciendo que la mente del Mesías, o quiere producir que la mente del Mesías sea la que domine y que pueda expresar la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre Celestial. Entonces, si se levantan los argumentos, sí, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Bueno, el Padre Celestial, una experiencia cortita, cuando el Padre Celestial me habló de homeschool, tenemos todo listo para el colegio, el uniforme, los útiles, todo está listo. Y él dice, homeschool. Y mi mente empezó a cuestionarlo todo, a saber lo difícil que sería explicar a los demás, a saber también el compromiso que implica para mí como mamá, el tiempo que implica argumentos, altivez. Yo no quiero someterme a eso, argumentos, altivez. ¿Y qué hacemos? Lo llevamos cautivo. Bueno, la instrucción del Padre es esta. La forma que tenemos de hacerlo es esta. ¿Qué vamos a hacer? Andar el camino que Él habló. Y en el camino a veces, ay, bueno, es que quisiera hacer otra cosa y los hijos de repente no les gusta mucho la forma. Pero la instrucción es esta. Y de allí no te puedes mover a menos que el Padre hable lo contrario, porque va a haber gente que de repente opina, gente en autoridad, que de repente te puede decir, mira, pero yo considero que tú deberías hacerlo así, así, asado. No, no queremos opiniones externas. Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios tiene que ser llevada cautiva a la obediencia en Cristo. Mira, eso no es lo que Él me habló. Él me dijo que esto es lo que yo tengo que hacer. Y la expresión del Mesías en mí es caminar en obediencia. Entonces, amado amigo, hermano, por favor, atiende a su voz y que su instrucción dirija todos tus días. Un abrazo para todos.